Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Feeds. Capítulo 91. El viaje del primer sueño. El diario de C.G. Nuestro primer año juntos. Terry, en tu pecho habita mi primavera. Nazco en él cada noche desde hace un año. En él duerme mi cabello suelto. Siento nuestra casa como el lugar más hermoso del mundo. Esta es mi casa. La brisa del invierno no entra aquí. Nuestra respiración desata la primavera. Desde la ventana de la habitación observo nuestro jardín. Afuera, un farol de papel olvidado se mueve con la brisa. El viento ya anticipa el frío del invierno, pero en nuestro hogar siempre hay calor. Terry, este es nuestro segundo otoño juntos. Hace un año nos casamos en la colina de Pony. Desde entonces, vivimos en un sueño constante de conocimiento mutuo. Primero entre camerinos, después aquí, en nuestro hogar, y por último, en nuestro viaje de bodas. Llegamos a Nueva York hace un mes. Estuvimos 2 meses entre Luz, Escocia, Londres y Berna. Terry insistió en hacer nuestro viaje de bodas en el verano, ya que cuando nos casamos no tuvimos tiempo para hacerlo, pues tuvimos que regresar de inmediato a nuestra rutina. El tercer año de medicina fue intenso. Bajé un poco de peso ante el ritmo de estudio, el centro de bienestar, la fundación y mis viajes esporádicos para verlo. Macbeth sigue siendo un éxito, lo cual sorprende a todos, ya que es una obra intensa y demandante para el público. Rara vez dura más de 6 meses en presentaciones, pero seguiré exhibiéndose hasta enero. En la próxima primavera estrenarán un nuevo montaje. Desde que vivimos juntos, yo siempre lo espero en la noche hasta que regresa del teatro. Le preparo un baño caliente. Lo dejo solo para que descanse un poco. Siempre llega con fragmentos de Shakespeare en su boca y la sombra de su personaje aún sobre los ojos. Luego, cuando se ha despojado de Macbeth, cena algo. Después, si no es muy tarde, vamos a la biblioteca. Él suele leerme en voz alta y a veces me pide que lo haga yo mientras él toca el piano. Adoro esos momentos. A veces nos amamos ahí mismo, en la biblioteca, a veces en la cocina y otras, cuando tiene la paciencia suficiente, llegamos hasta el cuarto. Conozco sus manos, su ritmo e impaciencia. Sé que ama mi cabello suelto, pero a veces me gusta contrariarlo. Cuando sé que me está observando, recojo mis rizos solo para oírlo murmurar con voz grave. No hace falta que recojas tu cabello, déjalo suelto. Entonces se acerca, acaricia mis ondas indomables, las aparta de mi cuello y deposita sobre mi piel besos suaves. He aprendido a leer sus gestos y él los míos. ¿Puedo?, me pregunta. Nunca le respondo con palabras audibles. Solo mira mis ojos y sabe lo que deseo. No lo recojas, déjalo danzar,
libre con el viento, que mis dedos duden entre tanto deseo. Por la noche, parece que ejecutáramos una coreografía secreta e invisible. Me estremezco desde el momento en que lo veo acercarse. Acaricia mi cabello como si cada hebra contuviera una fantasía que idolatra. Yo me entrego con devoción a su pasión. Nuestra respiración se sincroniza, como lo ha hecho cada noche desde que estamos juntos. Antes de quedarnos dormidos, suelo apoyar mi rostro sobre su pecho. Él acaricia mi espalda desnuda con una sola mano. Me escribe poemas silenciosos con los dedos sobre mi piel. Pocas veces puedo seguir el ritmo de su tacto para entender qué es lo que escribe sobre mi camino de pecas. Pero sé que hay una palabra recurrente: te amo. Sobre mi espalda, como quien escribe un verso, va su dedo. Palabras silenciosas, las leo en su calor. Nos amamos con locura, pero no todo ha sido un lecho de rosas en nuestro primer año. Hemos tenido que hacer ajustes profundos en nuestras rutinas, tanto prácticas como emocionales. Terry tiene un fuerte sentido del compromiso, tanto con su profesión como ahora con nuestro matrimonio. Compartimos tareas y nos adaptamos a nuestros horarios. Macbeth se estrenó a finales de noviembre del año pasado y fue un éxito desde su debut. La gira nacional empezó 2 meses después. Cuando él se encontraba en otras ciudades, yo me quedaba en el hogar de la señorita Elizabeth y venía a mi casa solo un par de veces a la semana para cuidar el jardín y coordinar la limpieza. Terry estuvo de muy mal humor durante el primer mes de gira. Tan pronto pudo, volvió a Nueva York y me dejó una nota escrita a mano que incluía una lista de peticiones muy particular que yo cumplí con gusto los meses siguientes. Aunque solo llevamos 1 año de casados, ya siento la presión por parte de nuestras familias. Eleanor quiere nietos pronto. Tratamos de llevarle la corriente, pero hemos decidido esperar 1 año más. Aunque, a decir verdad, cada vez se me hace más difícil respetar ese plazo. En abril nació Rose, la hija de Archie y Annie. Es absolutamente adorable. Estuve con ella tanto como mis estudios me lo permitieron. Me derrito solo de pensar en ella. Bianca se casó en mayo con Henry, después de conseguir el divorcio de su primer esposo, y ya está embarazada. Albert y Florence esperan su segundo hijo. Me gustaría ser madre pronto. Anhelo tanto ese momento que creo que moriré de felicidad el día que sepa que llevo en mi vientre a nuestro hijo. Hablamos mucho de eso. Me gustaría tener al menos 4. Terry solo ríe. Me dice que me dará todos los que quiera y que se esforzará en los intentos. Quiero abrazarte, vida aún invisible, oculta en mi pecho, mientras espero la flor. Te doy nombre en mis sueños. Adaptarnos a nuestro temperamento no ha sido fácil. Hemos discutido varias veces. La primera fue la noche previa al estreno de Macbeth. Robert ofreció una cena en un hermoso restaurante para el elenco, sus familias y los benefactores del teatro. Annie me diseñó una serie de vestidos para toda la temporada. Cuando me los entregó, noté que eran un poco atrevidos. Ella insistió en que era la última moda europea en vestidos de cóctel y de fiesta.
Ahora se impone el ajuste al talle y la caída con flecos brillantes. Esa noche llevaba un vestido dorado con un tocado sutil en mi frente, una diadema con cristales pequeños Swarovski. Por primera vez me apliqué labial granate en los labios. Annie insistió en que, ahora que estaba casada, podía permitirme brillar como nunca. Cuando me vi en el espejo, me sentí insegura. Veía en él a una mujer adulta, a la cual no acostumbro del todo. Esa mujer del espejo es la mujer en la que me he convertido. Cuando Terry me vio, se puso nervioso y besó mis manos. Voy a tener que alejar a unos cuantos idiotas esta noche. Te ves hermosa, Pecas. Me sentí satisfecha de haberle hecho caso a Annie. Llegamos al restaurante y después de la pasarela de flashes, nos ubicamos en la mesa. Terry tuvo que sentarse en otro lugar, ya que el elenco daría una breve rueda de prensa antes de la cena. Mientras él estaba en esa actividad, llegó a mi mesa Michael, un joven médico que conocí en Chicago años atrás y que había partido a la guerra. Me sorprendió tanto verlo. Cojeaba un poco, ya que fue alcanzado por una explosión que le dejó sin movimiento parcial la pierna izquierda. Se sentó a mi lado, donde había 3 sillas vacías, la de Terry y otras 2. Michael venía en representación de su familia, una de las benefactoras del teatro. Me contó un poco su cruda experiencia en la guerra, su trabajo en Londres, donde se había radicado por un par de años, y su regreso a Nueva York por razones personales. El tiempo pasó volando y, de pronto, llegó Terry. Aunque saludó cortésmente a mi amigo, noté de inmediato que estaba tenso. Michael también lo notó. Sin embargo, permaneció inamovible de su silla. Con el paso de los minutos, Terry se iba poniendo más serio y empecé a molestarme. Michael seguía hablándonos de la guerra, pero a Terry no parecía importarle. Su actitud realmente me desesperó y me molesté con él. Una sola frase. Tuve celos de él. Esa confesión no me salva, solo funde mi propia culpa. Poco antes de que sirvieran la cena, llegó a nuestra mesa una adorable mujer de cabello castaño y corto. Michael se levantó, la saludó efusivamente y luego nos la presentó. Era su esposa. La había estado esperando. Les presento a mi esposa, Elizabeth Mare. Mucho gusto. Le sonreí y le di mi mano. Llámenme Beck, por favor. Después de eso, Terry cambió totalmente y se mostró tranquilo. Michael y su esposa Beck nos contaron cómo se conocieron en la guerra. Ella era enfermera. Fue una velada agradable, aunque yo seguía molesta con Terry. Tan pronto entramos a casa, me preparé para enfrentarlo. Necesito hablar contigo. Terry no me dejó hablar más y me abrazó y me besó. No pretendas cambiar las cosas con un beso, le dije. Entonces se puso serio. Sí, me culpo. Morí de celos cuando te vi sonriéndole a ese medicucho. Michael, se llama Michael. Y no puedes simplemente ponerte tenso e insoportable cada vez que hablo con alguien. Me pareció que te hablaba con demasiada simpatía. Sus ojos brillaban contigo. Terry,
Es un hombre casado y es amable. Tu comportamiento no tiene excusa. Ese sujeto no me genera confianza. Por Dios, Terry. Estaba realmente molesta y subí al cuarto para acostarme. Cuando estaba por quitarme el vestido, noté que él entró en la habitación. Perdóname, no volverá a ocurrir. Lo dijo serio, con una mirada intensa, a la que me cuesta resistirme, pero no cedí tan fácil. No puedes portarte de esa manera con cada hombre que se me acerque. Tienes razón, no debo hacerlo, aunque quiera. Se acercó despacio. Haré lo que me pidas, pero déjame quitar ese vestido. No voy a ceder, decía mi corazón, y se rendía cuando sus dedos lentos desabrochaban mi espalda. A la mañana siguiente, cuando desperté, él me estaba observando. ¿Pecas? ¿Puedes hacer algo por mí hoy? Me preguntó con voz dulce. Era el día del estreno. Por supuesto, dime, ¿qué quieres? Hoy, antes de que termine la función, ¿te puedes escabullir del palco y llegar al camerino? Me gustaría que fueras la primera persona a la que abrace después del estreno. Claro que sí, mi amor, ahí estaré. El estreno fue increíble. Llegué de la mano de mi esposo. La prensa no paraba de tomar fotos. A Terry le molestan mucho los periodistas, pero por alguna razón, yo siempre le sonrío y me olvido de ellos. Annie me había diseñado un vestido color granate, con mucho brillo, y un escote corazón. Creo que me miraba muy atrevida, pero igual me lo puse y lo exhibí. Cuando Terry me vio, me regaló una sonrisa traviesa. ¿Pecas? ¿Me quieres matar? En el palco estaba en compañía de todos los miembros del hogar de la señorita Elizabeth. Ellos estaban emocionados hasta las lágrimas. Albert, Florence, Archie y Annie estaban en Chicago, así que no pudieron asistir. Unos minutos antes de terminar la obra, salí del palco y me dirigí al camerino. Terry me había dado una copia de la llave. Entré y me senté en el sillón a esperarlo. Por alguna razón me empecé a sentir muy ansiosa. En realidad, nunca había ido a su camerino sola. Escuché las ovaciones y los aplausos. Pensé que no tardaría. Sin embargo, se demoró un poco. De pronto, la puerta se abrió y ahí estaba él. Noté que tenía el rostro limpio y el cabello un poco mojado. Se había quitado el maquillaje en otro lugar antes de ir a mi encuentro. Pensé en correr y abrazarlo, pero él se quedó inmóvil después de cerrar la puerta. Me observó de una manera que no comprendí. Ahora ya sé lo que esa mirada significa, pero en ese momento no tenía idea. Él se giró y silenciosamente le puso pasador a la puerta. Dibujó una pequeña sonrisa en su rostro, pero su mirada seguía implacable. Se acercó y me quitó lentamente el abrigo sin mediar palabra. Luego removió la diadema y soltó mi cabello. Cuando hizo eso, todo mi cuerpo se estremeció. Jugó con mis rizos unos segundos, hasta que con sus manos rozó mis manos y luego me tomó de la cintura. Me levantó y me llevó a su tocador. Me subió el vestido. Yo lo borré con mis piernas. Moría por un beso,
y mis súplicas fueron escuchadas. Él tenía tanta fuerza y pasión en ese momento que me sentí la mujer más afortunada del mundo al estar en sus brazos. Nunca lo había sentido así y me contagió de su desenfreno. El mundo desapareció y solo quedó el roce de nuestros cuerpos. Después del éxtasis, me sentí débil y vulnerable. Se despertaron mis celos. ¿Acaso toda esa energía provenía del estreno? ¿Acaso él le había hecho el amor a alguien más después de las presentaciones? Me tragué mis dudas, porque no iba a mostrarme así frente a él. Yo misma el día anterior le había discutido por sus celos. No podía ahora comportarme como un adolescente. Siempre había tenido esta fantasía pecosa, la de tenerte así en mi camerino. Sus palabras aliviaron la inseguridad que había estado creciendo en mí los últimos minutos. En medio de mis celos, empecé a comprender los de él y sentí compasión por la inseguridad que a veces lo invade. Además de esta, ¿tienes otras fantasías conmigo?, le pregunté ansiosa. Me gustaría que las hiciéramos realidad, le dije decidida. Quería que él viviera todas sus fantasías solo conmigo, con nadie más. Sin darme cuenta, me lancé sobre él y lo besé ardientemente. Entonces me puse sobre él. Su cuerpo respondió rápidamente a mis estímulos. Llegamos juntos de nuevo al orgasmo. Él me miraba un poco sorprendido. Realmente, yo misma me desconocía. Algo me había pasado unos minutos antes. Algo se había despertado dentro de mí. En los 2 meses siguientes, nos amamos en todas partes. La segunda vez que discutimos fue el día que regresó a Nueva York. Después de estar un mes de gira con Macbeth por el país. Tenía un humor insoportable, así que esa noche me acosté dándole la espalda y no quise hablarle. Yo me moría por dentro, porque durante ese mes de su ausencia padecí los peores celos imaginables. Pero nunca le dije nada. Todo era demasiado nuevo para mí también. No tenerlo a mi lado todos los días, como los primeros meses, fue una agonía. Sabía que para él lo era, pero no lográbamos comunicarnos. Él salió de la habitación y escuché que estuvo tocando el piano por largo tiempo. Me quedé dormida. Cuando desperté a la mañana siguiente, él estaba al borde de la cama, ojeroso y cansado. Me entregó el programa de Macbeth y una carta llena de peticiones. Esa carta cambiaría mi vida durante los siguientes 4 meses que estuvo de gira. Continuará.